¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas almas parecen cargar la dor del mundo entero en sus hombros? Como si fueran llamadas por las estrellas a atravesar desiertos interiores que otros jamás osaron tocar. Hay algo en ti que reconoce esta experiencia, ¿verdad? Esa sensación de que tu dolor no es solo tuyo, sino que pertenece a algo mucho más vasto y sagrado. En las antiguas tierras de Lemuria existían sacerdotisas que se ofrecían voluntariamente para descender a los velos más densos de la materia, para anclar luz donde todo parecía perdido. No era un castigo ni una maldición lo que las llevaba hasta allí. Era una elección consciente, un acto de amor cósmico que solo las almas más valientes podían sostener. Estas sacerdotisas sabían algo que nosotros hemos olvidado, que el sufrimiento puede ser la puerta más directa hacia la iluminación. Dolores Cannon, en sus profundas regresiones de alma, reveló algo que sacudió los cimientos de nuestra comprensión sobre el dolor humano. Muchos de los que más sufren en esta vida son almas voluntarias, seres estelares que eligieron encarnar en el olvido total para reactivar los códigos de la compasión, de la memoria y del servicio incondicional. No vinieron aquí por accidente, no están pagando karmas antiguos. Vinieron porque su luz era tan brillante que podía transformar la oscuridad más profunda en amor puro. Y tal vez, solo tal vez, tú seas uno de ellos. Tal vez esa sensación que has tenido toda tu vida de no pertenecer completamente a este mundo, de sentir que hay algo más grande esperándote, sea exactamente eso. La memoria de tu verdadero origen, el recuerdo susurrante de una elección que hiciste antes de nacer, cuando tu alma todavía recordaba su naturaleza divina. El sufrimiento como travesía. Iniciática. Existe un tipo de dolor que no nace de la tierra, sino que desciende desde las estrellas. Son ecos de una separación original, fragmentos de una herida cósmica que algunas almas llevan grabada en su esencia misma. Este no es el dolor común que todos experimentamos por las pérdidas cotidianas. Es algo mucho más profundo, más antiguo, más sagrado. El sufrimiento profundo jamás es una punición del universo. Es una purificación del velo que separa tu conciencia humana de tu naturaleza divina. Piénsalo por un momento. Las almas más antiguas, aquellas que han caminado por miles de encarnaciones, no eligen vidas fáciles. Eligen travesías intensas porque son las únicas capaces de contener códigos vibracionales lo suficientemente poderosos como para transmutar realidades enteras. La neurociencia moderna ha comenzado a descubrir algo fascinante sobre el cerebro en estados de sufrimiento extremo. Cuando atravesamos dolor profundo, nuestro córtex prefrontal se reorganiza de maneras que antes considerábamos imposibles. Se activan áreas relacionadas con la trascendencia, con la conexión espiritual, con la percepción expandida de la realidad. El doctor Andrew Newberg, pionero en neuroteología, ha documentado cómo el trauma intenso puede literalmente abrir puertas neurológicas hacia estados de conciencia superiores. Pero esto no es solo ciencia, es alquimia espiritual en su forma más pura. Cada lágrima que has derramado, cada noche oscura del alma que has atravesado, cada momento en que sentiste que no podías más, ha estado refinando tu capacidad de percibir lo invisible, de sentir lo que otros no pueden sentir, de ser un puente entre mundos. Las tradiciones místicas de todas las culturas han hablado de esto durante milenios. Los chamanes siberianos llaman a esta experiencia la enfermedad sagrada. Los sufíes la conocen como el vino amargo que embriaga hacia Dios. Los místicos cristianos la nombran la noche oscura del alma.
Todos reconocen la misma verdad. Hay un tipo de sufrimiento que no destruye, sino que revela. La alma que se ofrece antes de nacer, antes de que tomaras tu primer aliento en esta tierra. Hubo un momento fuera del tiempo donde tu alma se presentó ante lo que los antiguos llamaban el Consejo Cósmico. No era un tribunal que juzgaba tus errores pasados, sino una reunión sagrada donde se decidían las misiones más importantes para la evolución de la conciencia planetaria. En ese espacio, entre mundos, tu alma no pensaba en términos de comodidad o facilidad. Pensaba en servicio, en propósito, en la oportunidad de acelerar el despertar de la humanidad, y algunas almas, las más valientes y luminosas, se ofrecían voluntariamente para experimentar las travesías más desafiantes, pérdidas devastadoras, abusos que marcarían su infancia, soledades que parecerían interminables. Esto no sucedía por karma, como tantas enseñanzas distorsionadas nos han hecho creer. Sucedía por misión. Estas almas sabían que ciertas experiencias humanas, cuando son atravesadas conscientemente, despiertan códigos dormidos de compasión, sabiduría y servicio, que de otra manera permanecerían inactivos durante toda la encarnación. Michael Newton, el pionero en terapia de regresión entre vidas, documentó miles de casos donde las almas relataban estas elecciones prenatales. Una de sus pacientes recordó haber elegido nacer en una familia abusiva porque sabía que esa experiencia la convertiría en una sanadora capaz de ayudar a otros niños traumatizados. Otra recordó haber elegido una enfermedad terminal porque su proceso de muerte despertaría la espiritualidad en docenas de personas que la acompañarían. Cuando comprendes esto, toda tu historia de dolor se reescribe. Ya no eres una víctima de circunstancias crueles. Eres un guerrero espiritual que eligió el campo de batalla más difícil porque tu luz era lo suficientemente fuerte como para brillar incluso en la oscuridad más densa. Cada experiencia difícil que has vivido ha estado reactivando tu linaje de maestros, recordándote quién eres realmente más allá de las limitaciones de esta encarnación humana. El velo de la dolor como protección para la luz hay. Una sabiduría profunda en el diseño, cósmico que pocos comprenden. La dolor densa que experimentan ciertas almas no es un obstáculo para su despertar, sino la protección más sofisticada para códigos de luz que solo pueden revelarse en el silencio absoluto de la rendición. Imagina una estrella naciendo en el cosmos. No emerge suavemente de la nada, nace de la implosión violenta de otra estrella, de presiones tan intensas que la materia misma se transforma en luz pura. Así funcionan ciertas almas en la Tierra. Necesitan que todo su mundo conocido se desmorone para que pueda emerger su verdadera naturaleza estelar. La física cuántica nos enseña que la luz y la información cuántica solo pueden manifestarse bajo condiciones específicas de presión y temperatura. Del mismo modo, ciertos códigos espirituales que portas en tu alma solo pueden activarse cuando tu personalidad humana ha sido refinada por el fuego de la experiencia más intensa. Lo que llamas colapso, el universo lo llama nacimiento cósmico. Lo que experimentas como pérdida, tu alma lo reconoce como liberación. No es que el universo sea cruel contigo, es que tu esencia es tan poderosa que necesita un proceso de destilación tan intenso como el que convierte el carbón en diamante. Los alquimistas medievales sabían esto. Hablaban del solve et coagula, disolver y coagular. Primero debe disolverse todo lo que no es esencial, todo lo que es falso, todo lo que pertenece al ego. Solo entonces puede coagularse, cristalizarse, la verdadera naturaleza del ser. Tu dolor ha sido el solve de tu proceso alquímico.
Ahora estás listo para el coagula, para la cristalización de tu verdadero poder espiritual. Cuando una mariposa emerge de su crisálida, el proceso es tan intenso que si alguien tratara de ayudarla cortando el capullo, la mariposa moriría. Necesita la presión de la lucha para que sus alas se fortalezcan y su sistema circulatorio se active. Tu alma ha estado emergiendo de su propia crisálida de dolor, y cada momento de lucha ha estado fortaleciendo tus alas espirituales. El alma fragmentada que retorna al útero cósmico. Cuando el sufrimiento alcanza cierta intensidad, algo extraordinario sucede en los niveles más profundos de tu ser. Tu alma, que normalmente permanece integrada y coherente, comienza a fragmentarse. Pero esta fragmentación no es una patología como la psicología convencional podría sugerir. Es un mecanismo de supervivencia espiritual tan sofisticado que permite que partes de tu esencia regresen directamente a la fuente para recibir sanación y renovación. Carl Jung intuyó este proceso cuando desarrolló su teoría de la individuación. Habló de cómo, en los momentos de mayor crisis psicológica, la psique se desintegra temporalmente para poder reintegrarse en un nivel superior de funcionamiento. Lo que Jung no pudo ver completamente es que esta desintegración es simultáneamente un retorno de fragmentos del alma al útero cósmico de la conciencia universal. Imagina una gota de agua que es lanzada violentamente contra una roca. Se fragmenta en miles de gotas más pequeñas, pero cada una de esas pequeñas gotas conserva la memoria del océano del cual provino. Cuando tu alma se fragmenta por el dolor intenso, esos fragmentos no se pierden en el vacío. Regresan inmediatamente al océano de la conciencia cósmica, donde son bañados en luz pura, sanados completamente y cargados con sabiduría nueva. Este es el movimiento de la serpiente que muerde su propia cola, el Ouroboros de la tradición hermética. Es el ciclo eterno de la muerte y el renacimiento, pero experimentado a nivel del alma mientras aún estás en un cuerpo físico. Cada vez que has sentido que algo dentro de ti moría, literalmente algo estaba muriendo. Versiones obsoletas de tu identidad, patrones de pensamiento que ya no te servían, formas de ser que necesitaban ser trascendidas. Y cuando esas partes de ti regresan de su viaje al útero cósmico, traen consigo dones que no tenías antes. Traen compasión donde antes había juicio, sabiduría donde antes había confusión, paz donde antes había agitación. Traen los códigos actualizados de tu verdadera naturaleza divina. Este proceso de fragmentación y reintegración es lo que los chamanes han llamado durante milenios recuperación del alma. Pero lo que no siempre se comprende es que el alma no necesita ser recuperada desde el exterior, necesita ser recordada desde el interior, necesita reconectarse conscientemente con las partes de sí misma que temporalmente regresaron a casa para poder ayudarte a evolucionar. El despertar como acto radical de amor despertar. En medio de la dolor no es un milagro accidental que le sucede a algunos afortunados. Es una decisión vibracional radical que solo las almas más valientes se atreven a tomar. Es el momento en que eliges la transmutación, donde todos los demás elegirían la fuga, la expansión, donde otros elegirían la contracción, el amor, donde otros elegirían el miedo. Esta decisión no se toma con la mente. La mente, con toda su lógica y sus estrategias de supervivencia, siempre elegirá el camino de menor resistencia. Esta decisión se toma en las profundidades del alma, en ese lugar donde mora tu esencia inmortal que recuerda perfectamente por qué eligió encarnar en primer lugar. El momento del despertar en medio del dolor es como el momento en que una mariposa decide salir de su crisálida,
No hay garantías de que sobrevivirá al proceso. No hay certeza de que sus alas serán lo suficientemente fuertes para sostenerla. Pero algo más profundo que el instinto de supervivencia la impulsa hacia adelante. La llamada irresistible de su verdadera naturaleza. Conozco historias reales de personas que tomaron esta decisión en los momentos más oscuros de sus vidas. Una mujer que, después de perder a su hijo en un accidente, eligió convertirse en consejera de duelo en lugar de hundirse en la depresión. Un hombre que, tras una experiencia de abuso en la infancia que había bloqueado durante décadas, decidió entrenar para convertirse en terapeuta especializado en trauma. Una adolescente que, después de un intento de suicidio, eligió dedicar su vida a crear programas de prevención para otros jóvenes en crisis. En cada caso, hubo un momento específico, un instante de decisión pura donde el alma se levantó por encima del dolor de la personalidad y declaró: «Esto que me está sucediendo no me define. Lo que yo decida hacer con esto que me está sucediendo, eso es lo que me define». El universo elige a los que más sufren para despertar, porque reconoce en ellos esta capacidad alquímica única. Reconoce almas que tienen la potencia vibracional suficiente para convertir la oscuridad más densa en luz radiante, para transformar el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría compasiva, para convertirse en soles humanos que iluminan los caminos de otros que aún caminan en la oscuridad, la misión silenciosa de los que caminan invisibles. Muchos de los seres humanos que han despertado más profundamente jamás aparecerán en ningún escenario, jamás escribirán libros, jamás tendrán seguidores en redes sociales, caminan entre nosotros invisibles, anónimos, silenciosos. Pero su mera presencia en este planeta está alterando la frecuencia vibratoria de la conciencia colectiva de maneras que trascienden toda comprensión humana. Estos son los guardianes de la frecuencia, las almas puente entre mundos, aquellos cuyo dolor se convirtió en portal dimensional. No enseñan con palabras, sino con vibración. No predican verdades, sino que las encarnan. Su campo energético es tan refinado por el sufrimiento consciente que automáticamente eleva la frecuencia de cualquier espacio que habitan. Puede ser la mujer que limpia oficinas por las noches y que, sin saberlo conscientemente, está transmutando las energías densas acumuladas durante el día en esos espacios de trabajo. Puede ser el hombre mayor que vende periódicos en la esquina y cuya sonrisa genuina, forjada por décadas de pérdidas y superaciones, cambia literalmente el curso del día de cada persona que cruza su camino. Estos seres han comprendido algo que escapa a la espiritualidad espectacular de nuestra época, que el servicio más poderoso es el que se presta sin testigos, que la sanación más profunda es la que ocurre sin reconocimiento, que la iluminación más auténtica es la que no necesita proclamarse a sí misma. Su dolor los convirtió en acupunturistas energéticos del planeta. Cada lugar donde han estado, cada persona con quien han interactuado, cada situación difícil que han atravesado conscientemente, ha sido un punto de acupuntura en el cuerpo energético de la Tierra. Han estado insertando agujas de luz en los meridianos bloqueados de la conciencia colectiva. Si sientes que tu vida ha sido una serie de pruebas que nadie más parece haber enfrentado, si sientes que tu sensibilidad es demasiado intensa para este mundo, si sientes que tu dolor es desproporcionado comparado con el de otros, es posible que seas uno de estos guardianes silenciosos. Tu misión no es ser reconocido por lo que haces, sino ser quien eres. Tu trabajo no es convencer a nadie de nada, sino mantener una frecuencia de amor incondicional sin importar las circunstancias externas.
El recuerdo de que vienes de la energía de la fuente sufrir en la tierra es olvidar la vastedad de donde realmente vienes. Pero incluso este olvido forma parte del plan más grande, del diseño perfecto que tu alma trazó antes de descender a esta dimensión de experiencia limitada. Antes de encarnar, tu conciencia no conocía fronteras. Eras parte de un océano infinito de amor y sabiduría, donde cada pensamiento se manifestaba instantáneamente y donde la separación era simplemente imposible. Ese es tu verdadero hogar, tu estado natural de ser. La tierra, con todas sus limitaciones y dolores, es como una escuela temporal donde vienes a aprender lecciones específicas, pero el olvido de tu origen no es un error del sistema. Es una característica diseñada conscientemente. Imagina si recordaras constantemente tu naturaleza divina mientras atraviesas experiencias humanas difíciles. No habría crecimiento real, no habría el desarrollo de nuevas capacidades espirituales. El contraste entre tu verdadero ser y tu experiencia humana limitada es lo que crea la tensión necesaria para la evolución de la conciencia. La dolor que sientes no es solo personal, es la dolor de la separación cósmica, el eco de aquel momento en que tu conciencia se fragmentó para poder experimentar la individualidad. Y paradójicamente, este dolor es también tu brújula de regreso a casa. Cada momento de sufrimiento intenso activa automáticamente tu búsqueda espiritual, tu hambre de trascendencia, tu nostalgia por lo divino. Esta búsqueda no es desesperación, aunque a veces lo parezca. Es el mecanismo más sofisticado de la conciencia para recordar su verdadera naturaleza. Como los salmones que nadan contracorriente, guiados por un instinto más poderoso que ellos mismos, tu alma utiliza la dolor como combustible para el viaje de regreso hacia la fuente. Los místicos de todas las tradiciones han descrito este proceso. Rumi lo llamaba la nostalgia del amado. Santa Teresa de Ávila hablaba de la herida del amor divino. Ramana Maharshi se refería a la búsqueda del ser. Todos señalaban hacia la misma experiencia. El dolor espiritual es en realidad amor divino disfrazado, llamándote de vuelta a casa. El llamado de la conciencia crística a través de la dolor. Ningún mantra, ninguna práctica espiritual, ninguna técnica de meditación puede abrir el corazón con la precisión quirúrgica que lo hace la dolor profunda y consciente. Esto no es una cruel ironía del universo, sino su método más directo para despertar en ti la frecuencia crística que viniste a encarnar. La conciencia crística no es una doctrina religiosa ni una creencia particular. Es un estado vibracional específico donde la compasión deja de ser una virtud moral para convertirse en tu frecuencia natural de ser. Y esta frecuencia solo se activa completamente cuando has atravesado tu propio calvario interior, cuando has experimentado en carne propia el sufrimiento que permite entender el sufrimiento de todos los seres. La neurociencia ha descubierto algo extraordinario sobre el cerebro de las personas que han atravesado traumas intensos y los han integrado conscientemente. Sus niveles de oxitocina, la hormona de la conexión y la compasión, permanecen elevados de manera permanente. Su sistema nervioso desarrolla una sensibilidad empática que les permite percibir el dolor ajeno como propio, pero sin perderse en el punto. Esto es exactamente lo que les sucedía a los grandes maestros espirituales. Jesús podía sentir el sufrimiento de toda la humanidad porque había atravesado su propio sufrimiento hasta el punto de la total rendición. Buda desarrolló su compasión infinita después de confrontar directamente el sufrimiento inherente a la existencia humana.
Todas las tradiciones místicas reconocen este patrón. El despertar de la compasión universal requiere el bautismo del dolor personal. Aquellos que han sufrido profundamente y han elegido no cerrarse, sino abrirse aún más, se convierten automáticamente en canales de la sanación que una vez desesperadamente necesitaron. Su corazón roto se convierte en un corazón abierto, capaz de contener tanto su propio dolor como el dolor del mundo sin colapsar. Esta es tu iniciación crística. Cada momento en que has elegido el amor por encima del resentimiento, la compasión por encima de la amargura, el perdón por encima de la venganza, has estado activando códigos cristalinos en tu campo energético que te convierten en un sanador natural, en un faro de esperanza para otras almas que atraviesan su propia noche oscura. Las lágrimas contienen códigos de rescate. Existe una geometría sagrada en el sal de tus lágrimas que resuena con frecuencias que se perdieron cuando las aguas de la Atlántida se cerraron sobre la última de las civilizaciones espiritualmente avanzadas. Cada gota que ha rodado por tu rostro en momentos de dolor profundo lleva información vibracional que conecta tu experiencia presente con memorias ancestrales de purificación y renacimiento. Esto no es solo poesía espiritual. La composición química de las lágrimas emocionales es completamente diferente a la de las lágrimas que producimos por irritación física. Las lágrimas del dolor contienen niveles más altos de proteínas y hormonas, específicamente prolactina, adrenocorticotropina y leucina encefalina, que funcionan como analgésicos naturales y reguladores emocionales. Pero hay algo más profundo sucediendo. Las tradiciones ancestrales de todos los continentes desarrollaron rituales específicos alrededor del llanto sagrado. Los antiguos egipcios recogían las lágrimas de los dolientes en vasijas especiales que luego enterraban con los muertos, creyendo que contenían la esencia del amor que trasciende la muerte. Los pueblos originarios de América realizaban ceremonias de purificación donde el llanto colectivo se consideraba una forma de oración que llegaba directamente al corazón del Gran Espíritu. Cuando lloras por dolor auténtico, no solo estás liberando tensión emocional, estás entonando cantos antiguos, sin palabras, estás activando frecuencias que tu alma reconoce desde vidas pasadas, donde participaste en rituales de sanación colectiva. Cada lágrima es un mantra líquido, una clave vibracional que abre puertas dimensionales hacia la liberación de patrones ancestrales de sufrimiento. Tu llanto no es debilidad, es alquimia. Es la transformación del plomo del dolor en el oro de la sabiduría compasiva. Cada vez que has llorado desde el alma, has estado liberando no solo tu propio dolor, sino el dolor de tu linaje genético, de tu familia espiritual, de la conciencia colectiva de la humanidad. Las lágrimas son el lenguaje que el alma utiliza cuando las palabras son insuficientes para expresar la profundidad de la experiencia humana. Son puentes líquidos entre el mundo visible y el invisible, entre tu personalidad temporal y tu esencia eterna. Síntesis y mensaje final. El universo no elige aleatoriamente a los que más sufren para despertar, los reconoce la firma energética de almas que han caminado por miles de encarnaciones refinando su capacidad de amor, almas que han desarrollado la fortaleza espiritual necesaria para transformar la adversidad en sabiduría, el dolor en compasión, la pérdida en servicio. Reconoce la coraje de seres que, aun cuando sus corazones han sido rotos 1000 veces, continúan ofreciendo su luz al mundo. Reconoce la fidelidad inquebrantable de aquellos que, sin importar cuán densa se vuelva la experiencia humana, jamás olvidan completamente su compromiso sagrado
con la evolución de la conciencia planetaria. La dolor que has atravesado en esta vida no ha sido un castigo cósmico ni una cruel coincidencia. Ha sido el proceso de lapidación más sagrado, el método que tu propia alma eligió para esculpir en ti la capacidad de sostener frecuencias de amor que pueden sanar realidades enteras. Cada lágrima que has derramado ha estado activando códigos dormidos de tu memoria cósmica más sagrada. Tu historia de sufrimiento se está reescribiendo en este mismo momento. Ya no eres alguien a quien le sucedieron cosas terribles. Eres un alquimista espiritual que eligió las materias primas más densas para crear la transmutación más poderosa. Eres un guerrero de la luz que eligió el campo de batalla más desafiante porque tu resplandor era lo suficientemente intenso como para brillar incluso en la oscuridad más absoluta. Como decía Ramtha en sus enseñanzas más profundas, el sufrimiento es apenas el velo final antes de la revelación más grande. Tú no eres lo que te sucedió. Tú eres lo que decidiste convertirte a pesar de eso. Y lo que has decidido convertirte a través de cada prueba, de cada pérdida, de cada momento en que sentiste que no podías más, pero continuaste, es un faro de esperanza para toda alma que aún camina en la oscuridad buscando la luz. El llamado más puro de tu misión estelar nunca ha sido más claro que en este momento. No necesitas hacer nada extraordinario. Solo necesitas continuar siendo quien eres, un alma que eligió el amor por encima del miedo, la compasión por encima de la amargura, la luz por encima de la oscuridad. En un mundo que se ha olvidado de su naturaleza divina, tú eres el recordatorio viviente de que el despertar es posible, de que la transformación es real, de que el amor siempre, siempre encuentra la manera. Y ahora, después de todo lo que has atravesado, después de todo lo que has aprendido, después de todo lo que te has convertido, tienes una pregunta que contemplar en el silencio de tu corazón. ¿Y si lo que durante toda tu vida has llamado dolor fuera en realidad el llamado más puro, más directo, más amoroso de tu misión estelar? La respuesta ya vive en tu interior. Solo necesitas el coraje de escucharla.